Bienvenidos en esta noche, una, una noche más, ¿verdad? Hablando de la palabra de Dios. Vamos a esperar que se unan más personas a este live, ¿verdad? Estaremos hablando en Primera de Reyes 19:12. Amén. Primera de Reyes 19:12. Elías estaba cansado, con miedo y deprimido después de huir de la reina Jezabel, quien quería matarlo. Él se refugió en el monte Oreb, Sinaí, y allí Dios le dijo que saliera a su presencia. Amén. Vamos a hablar de cómo el Señor le habló a Elías. El Señor habla de muchas maneras. Amén. En la profundidad del corazón del ser humano. ¿Ok? Elías estaba cansado, con miedo y deprimido después de huir de la reina Jezabel, quien quería matarlo. Él se refugió en el monte Oreb, Sinaí, y allí Dios le dijo que saliera a su presencia. Entonces ocurrieron fenómenos poderosos. Estamos hablando, no sé si se acuerdan del evento de Elías. Elías era un profeta en el tiempo de Jezabel. Jezabel odiaba y mataba a los profetas, ¿verdad?, de Israel. Y esta mujer, ¿verdad?, narcisista, ¿verdad?, que no temía a Dios, ¿verdad?, pero que solamente, ¿verdad?, quería, ¿verdad?, gobernar, ¿verdad?, y no quería que Israel, ¿verdad?, adorara a Dios, ¿verdad?, y por eso mandaba matar a los profetas. Cada vez que el Señor mandaba un profeta, ¿verdad?, a darle, ¿verdad?, un mensaje, una profecía, ella, ¿verdad?, se enojaba y los mandaba a matar, y dice que se los echaba a los perros y se los comían, básicamente, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de este profeta, ¿verdad?, que el Señor usaba grandemente, y que pues como ser humano también, él sintió el miedo, ¿verdad?, de escuchar realmente lo que esta mujer hacía, ¿verdad?, con los profetas. Él sintió miedo en su corazón, ¿verdad? Pero dice que cuando él, escuchó, sí, se llenó de miedo y deprimido, dice, porque Elías se deprimió. Amén. De escuchar, dice que Jezabel, después de él haberle profetizado lo que Jehová había dicho, pues mandó y dio una orden y dijo que iba a llegar por él también. Amén. Elías dice sí, estaba cansado, con miedo y deprimido, después de huir de la reina Jezabel, quien quería matarlo. Él se refugió en el monte Oreb, Sinaí, y allí Dios le dijo que saliera a su presencia. Amén. Nosotros estamos, ¿verdad? De esta manera vamos a conocer, ¿verdad?, la parte de Dios, de la manera en que el Señor habla. Amén. Que muchas veces pensamos que el Señor, ¿verdad?, se queda callado cuando estamos en tribulación, ¿verdad?, cuando tenemos como dice, necesidad, cuando muchos se preocupan porque dicen no responde el Señor, ¿verdad? Pero el Señor no necesariamente dice sí. Responde de la manera en que nosotros pensamos, ¿verdad? Estamos acostumbrados de ver los profetas como el Señor respondía con Elías, que cuando clamaba caía fuego del cielo, ¿verdad? Y dice de que quemaba, dice así como en el evento donde dice de que estaba, dice, demostraron, más adelante sale, dice, donde demostró, dice sí, y avergonzó a los profetas, ¿verdad? A los tales que adoraban dioses baales, ¿va? Y les dijo que, ¿qué pasó? Que hicieran, ¿verdad?, un sacrificio y que clamaran a su Dios, les dijo, ¿verdad? Y estaba Elías acostumbrado a escuchar la voz de Dios de esa manera,
¿verdad? En los eventos en los que se presentaba y le hablaba, ¿verdad? Pero en este momento preciso, cuando él sintió miedo de escuchar, ¿verdad? De que esta mujer, ¿verdad? Que tenía, dice así, este odio contra los profetas de Israel, y donde esta mujer era idólatra, ¿verdad? Y había matado a muchos profetas, ¿verdad? Él sintió miedo, como todos los seres humanos, ¿verdad? Y se sintió atribulado, que dicen que huyó totalmente, dice, se deprimió, entró, dice así, y dice que el Señor sintió el miedo, dice, que tenía Elías. Y Elías se deprimió al escuchar esto, dice así, de lo que Jezabel había mandado, una sentencia contra Elías, ¿verdad? Que quería matarlo. Él se refugió, dice así, en un lugar, dice, que se llamaba Monte Ored. De allí vemos el evento de donde él, deprimido, se esconde, pero el Señor manda, ¿verdad?, aves para darle de comer, a sostenerlo, ¿verdad? Miren cómo el Señor es, ¿verdad? Sostenerlo, cuidarlo. El Señor, estamos viendo cómo Dios cuida de nosotros. Y hay eventos en los cuales nos sorprende cómo Dios actúa con el ser humano, con el Hijo de Dios. Dice que cuando él estaba allí, dice, escondido, dice, ocurrieron fenómenos, dice, poderosos, dice. Viento fuerte, terremoto y fuego, dice. Pero el texto repite algo impactante, dice, Dios no estaba en ellos. O sea, Dios no estaba ni en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. O sea, estamos viendo 3 eventos, ¿verdad? Donde pudo el Señor haber, dice, mostrado su presencia, haberle hablado, ¿verdad?, a Elías por medio de estos eventos. Pero dice que el Señor no estaba en ninguno de ellos, dice. Su presencia no estaba. Entonces dice que luego vino, dice, un suave murmullo, dice. Una voz apacible y delicada. Y ahí sí estaba Dios, dice. Ahora vamos a ver el significado, dice, cuando el Señor dice, la palabra de Dios dice suave, un suave murmullo, dice, significa en hebreo, la expresión significa literalmente una voz suave, delicada, agradable, bonita, apacible, ¿verdad? Era un susurro silencioso, un susurro que yo, ¿verdad?, me imagino que era algo cuando le hablan a uno, ¿verdad?, al oído, pero es algo tierno, ¿verdad? Dice que ahí estaba Dios, dice. Entonces, entrando al mensaje, dice el primer punto, dice, Dios no siempre se revela en lo espectacular, ¿ok? Así como cuando vemos, ¿verdad?, el evento de Elías, cuando dice que clamó al cielo y le dijo que no lo dejara avergonzado, le dijo al Señor y le dijo, revélate, Señor, y entonces dice, cayó fuego del cielo, dice, del Señor, dice, respaldando a su siervo Elías, dice así, y avergonzando a los otros. Ahí vemos una presentación espectacular, ¿verdad?, de donde Dios hace presencia, ¿verdad?, audible, ¿verdad? Entonces, dice aquí la palabra de la manera en que el Señor susurra, dice, esa es una de las maneras en las cuales el Señor se puede presentar, dice así, al Hijo de Dios. Amén. Dice, Dios no siempre se revela en lo espectacular, dice así. Elías venía de ver milagros enormes, como el fuego del cielo en el Carmelo. Pero ahora Dios le muestra que Él también se manifiesta en lo íntimo y el silencio. No solo en lo dramático o poderoso. Amén. O sea, Dios tiene maneras de cómo hablarnos a nosotros, ¿verdad? Él puede hablarnos de muchas maneras y puede ocupar diferentes maneras de cómo hacerlo. Pero en esta situación, Él quiso llegar al corazón de Elías porque Elías venía con miedo, venía con temor, venía hasta entró en depresión el profeta Elías, preocupado. Entonces, ¿qué vemos en este evento? Que el Señor no tenía que corregir. Al contrario, tenía que hablarle de esa manera con amor y en el silencio para que este hombre
¿verdad? En vez de sentirse él, ¿verdad? En que estaba haciendo algo malo, ¿verdad? O que estaba, como dicen, me imagino como ser humano diciendo, estoy, decepcionando al Señor. No, el Señor se acercó a él, dice, en el susurro, dice, y lo animó. Le estaba dando fortaleza a él, lo estaba cobijando con su amor, ¿verdad? Para decirle, no te preocupes, Elías, yo estoy contigo, ¿ok? Yo te estoy cuidando, no te impacientes, ¿verdad? Entonces vemos el amor de Dios, ¿verdad? Hacia Elías, ¿verdad? De cómo lo estaba sustentando, de cómo lo estaba cuidando, de cómo lo estaba protegiendo, ¿verdad? Número 2, dice, Dios habla al corazón quebrantado con ternura. Amén. El Señor nos habla a nuestro corazón con amor, con ternura, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, quebrantados, cuando necesitamos esa cobija, ¿verdad?, del Espíritu Santo, cuando necesitamos esos abrazos del Señor, cuando le pedimos a Dios que nos cobije, ¿verdad? Él viene y lo hace, dice, con ternura, con amor. Amén. Elías, dice, estaba emocionalmente destruido. Dios no lo confronta con fuerza, ¿se dan cuenta? Lo restaura con suavidad, porque eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él también es un padre, ¿verdad?, que le gusta que sus hijos también sientan su amor. Entonces, él en vez, dice así, de acercarse a Elías, dice, y hablarle de la manera en la que normalmente les habla a los hijos, ¿verdad? Cuando están bien, ¿verdad? Cuando están, dice así, estamos buscando a Dios, cuando nos quiere corregir, ¿verdad? Entonces vemos aquí la actitud de Dios. La actitud de Dios es, dice, no acercarse, dice así, a Elías para corregirlo, sino dice para darle fuerza, para restaurar su espíritu, para restaurar, dice así, su seguridad en Dios, ¿verdad? Para que él, dice así, se sintiera, dice, seguro en las manos de Dios, dice. El susurro representa consuelo, representa que Dios se acerca a nosotros, representa la presencia amorosa de Dios, sus cuidados personales que Él nos da. ¿Y cómo lo sentimos? Ahí está la manera en la que Dios nos deja sentir, nos cobija con su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es lo que nos hace sentir esa presencia de Dios. Dice, número 3, la presencia de Dios requiere quietud interior. Elías tuvo que salir de la cueva, dice, obedecer a Dios, ¿verdad? Él salió de la cueva, dice, y guardar silencio, dice, para poder escuchar la voz de Dios, para poder recibir, dice, los abrazos de Dios, para poder llorar en los brazos del Señor, para poder hablar, dice, con el Señor, para poder él estar atento a lo que Dios le iba a decir, dice. Esto nos enseña que muchas veces, dice, no habla el Señor en el ruido. Amén. Muchas veces esperamos que Dios, ¿verdad?, haga ruido, ¿verdad? Que muchas personas dicen, y ahí es donde yo digo, el Señor no necesita bajar del cielo para hablarte. El Señor te puede hablar por la palabra, el Señor te puede hablar por como dicen las profecías, el Señor te puede hablar, dice así, de muchas maneras. El Señor cuando te va a hablar, te puede hablar cuando tú estás quebrantado y el Espíritu Santo, ¿verdad?, te habla a ti. Muchas personas escuchan, ¿sabían ustedes?, la voz de Dios. Hay un don donde el Espíritu Santo le habla a esas personas y escuchan la voz, el susurro del Espíritu Santo. Entonces dice, el ruido, el miedo y la ansiedad, dice así. Esto enseña que muchas veces el ruido y el miedo y la ansiedad nos impiden a nosotros percibir la voz suave de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué es que suceden estas cosas? Porque muchas veces el cristiano no necesita escuchar, el Señor no se puede, o sea, muchas veces, le voy a explicar de esta manera, muchas veces el Señor no necesita, o sea, hablarnos en el ruido, en lo intenso. No, muchas veces tampoco Él, dice así, se puede revelar en el miedo. ¿Ok? Ni tampoco en la ansiedad. Hermanos, muchas veces tenemos nosotros
que estar, tenemos que apartarnos en lo privado. Tenemos que apartarnos del ruido, ¿ok? Dejar los miedos atrás, ¿verdad? Porque saben que esto no nos permite escuchar la voz suave de Dios. Amén. Y esto es impedimento, ¿ok? Para poder escuchar esa voz de Dios. Por eso el Señor dice que en lo secreto debemos, dice, de buscarlo, dice así. Ahora, la parte central es, dice así, que hay algo precioso en esto. Dice, Dios no solo es poder y milagro, es también susurro, cercanía y consuelo. Especialmente cuando el creyente está cansado, desanimado, con miedo y sintiéndose solo. Es cuando más el Señor se presenta en el susurro. Es cuando más el Señor nos cobija. Es cuando más el Señor, dice así, se nos acerca a nosotros, dice así, de una manera gentil, de una manera, dice así, en donde Él, dice, nos está, dice, consolando. Y estamos en ese momento, dice, sintiendo todas estas cosas. Estamos cansados, estamos desanimados, estamos con miedo, sintiéndonos, dice, solo. Y esos son los momentos, dice, donde más, dice, especialmente, dice, el creyente, dice, es cuando más debe de sentir al Señor, donde más el Señor se presenta y nos cobija. La cercanía, dice, para darnos consuelo, para darnos fuerza. Amén. Dice, Dios se acerca, dice, en silencio a tu corazón. Muchas personas esperan que Dios hable con señales grandes. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las señales grandes? Muchas personas quieren que el Señor, dice, todo el tiempo les esté hablando por profecía. Muchas veces quieren que hagan eventos grandes. O muchas veces quieren que directamente vaya y el Señor les diga las cosas. El Señor no se presenta de esa manera. Amén. Muchas personas, eso es lo que ellos piensan, que el Señor, dice, va a dar señales grandes. Pero este texto no nos muestra eso. Dice, en la oración, dice, tranquila, el Señor se presenta. En la paz interior de nosotros, el Señor nos habla. En la palabra leída en silencio, en la presencia suave, allí también está Dios. Aunque no lo sientas en el ruido de la tormenta, Dios sigue hablándote en el susurro de su amor. Dios habla en la quietud y el silencio. Dice, Salmo 46:10 dice, Dios habla en la quietud y el silencio. O sea que Dios no solamente se presenta en lo ruidoso, en los eventos grandes. No, también se presenta en lo privado. También se presenta hablándote a tu corazón, a tu mente, a tu persona. Amén. Puede presentarse hablándote en una palabra de la palabra de Dios. Y tu corazón siente ese llamado, porque cuando tú lees esa palabra y te sale algo en la palabra de Dios y tú estás pasando por algo y lo lees, tú dices, cabal, uno dice, cabal lo que estoy pasando. El Señor me habló y mi corazón lo está reconociendo, porque el Espíritu le habla al Espíritu. El Espíritu Santo le está indicando al mío que esa es la voz de Dios, que ahí me está hablando el Señor. Entonces, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice. Porque Dios se revela cuando el alma se aquieta. Amén. Dios se revela cuando el alma se aquieta. Tenemos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Cuando él dice, pensó que Cristo cuando venía, ¿verdad? Caminando en las aguas, flotando el Señor en las aguas, caminando sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Se asustaron. ¿Por qué se asustaron? Porque no estaba quieto su corazón, porque la tormenta los estaba inquietando. Y cuando vieron al Señor, Pedro pensó que era, dice, un fantasma. Y el Señor, ¿qué le dijo? No te asustes, le dijo, soy yo, le dijo. Y entonces ellos, para creerle al Señor, ¿tenía necesidad el Señor que mostrarse de esa manera? No. Cuando un hijo de Dios lo reconoce, hasta en el silencio, dice, lo puede escuchar. No necesita mostrarse de esa manera como se le estaba mostrando ahí a Pedro. Para que le creyera que era él, le tuvo que decir, entonces, Señor, manda a que yo camine hacia donde tú estás. ¿Por qué?
porque Pedro estaba dudando. Y ellos caminaban con Cristo. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? Dios habla en la quietud y el silencio, ¿ok? So, la palabra de Dios dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. O sea, cuando usted está en tribulación, quédese quietecito. Si usted conoce quién es Dios, si usted sabe quién es su Señor, usted solo tiene que creer lo que el Señor dice acá. Dice, y conoced que yo soy Dios. O sea, ustedes conocen que yo soy Dios. Ustedes no deben de dudar que yo soy Dios. O sea, quédense quietos, esperen en mí. Porque Dios se revela cuando el alma se aquieta. Tenemos a Job, dice Job 33:14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque el alma del ser humano nunca está quieta. ¿Ok? Siempre están esperando porque Dios es Dios. Quieren que Dios se les revele como se les revelaba a los profetas de antes. Quieren que Dios se les revele y les estén hablando por profecía constantemente. De lo contrario, ellos no pueden escuchar la voz de Dios porque el Señor les está susurrando y les está hablando, pero ellos no están en la quietud porque no están escuchando la voz de Dios, no están tranquilos. Porque aquí lo está confirmando la palabra. Dice que en una o en dos maneras habla Dios. O sea que Él puede hablar en la quietud como Él puede hablar como les hablaba a los profetas de antes. Él puede hablar, dice así, en la manera, dice así, en que necesite el Hijo de Dios. Y como Él quiera acercarse al Hijo de Dios, ¿verdad? Pero de esta manera, dice, también se muestra a Dios en el silencio, en la quietud. Amén. Y es donde Él nos cobija y nos alienta, nos da fuerza espiritual, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, dice, Dios habla de formas sutiles. O sea, cuando Él dice Dios habla de formas sutiles, Él habla de una manera amorosa, de una manera cariñosa, de una manera, dice así, en la cual nosotros sintamos el amor de Dios, ¿verdad? Los abrazos del Señor, ¿verdad? No siempre va a ser espectacular, no siempre va a ser así, ¿verdad? Pomposo, grande, no. Dios guía con voz suave y personal. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él. Isaías 30:21, dice que entonces tus oídos oirán, o sea que el Señor nos habla al oído, ¿se dan cuenta? Y nos da, dice, entonces tus oídos oirán, dice, a tus espaldas, o sea que Él nos va a hablar y nos va a susurrar a nuestros oídos palabras, dice, que diga, este es el camino, andad por él. El Señor te puede decir a tu oído, no te asustes, no temas. La palabra de Dios va a susurrar a tu oído, dice. Y Él te va a decir, yo soy tu fortaleza, no temas. ¿Ok? Sigue adelante, confía en mí. Porque el Señor dice que no solo de una manera habla de una o dos maneras, dice. Y oirán, dice, sus palabras, dice, al oído, dice. Y nos va a decir, este es el camino, sigue este camino, vas por buen camino, sigue ese camino. O sea, Él nos va a guiar, lo que nos está diciendo es que Él nos va a dar la dirección, dice. Dios guía con una voz cercana, no con estruendo. Amén. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que nosotros conocemos la voz de Dios. Podemos reconocer la voz de Dios, podemos reconocer los susurros de nuestro Señor, podemos identificar que es Dios quien nos está hablando. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren, han habido, ¿verdad? Bueno, yo he escuchado y a mí también me ha pasado, ¿verdad? Y es un ejemplo que les voy a poner, ¿verdad? Cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay cosas, hermano, que cuando no son de Dios, usted lo va a sentir. ¿Ok?
y va a sentir y lo va a saber reconocer. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace sentir esa paz interior. ¿Ok? Una paz interior que solamente el Hijo de Dios sabe reconocer, porque sabe reconocer la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, porque cuando usted escucha la voz, es como un animalito, cuando escucha la voz de su dueño, él viene hacia usted. Pero ha visto los animalitos que cuando un extraño los quiere agarrar, se corren, porque ellos no conocen a esa persona, más simplemente son extraños para ellos. Entonces, igual manera, el Señor está dando una manera, de verdad, en la cual podamos entender, en la que nosotros mismos espiritualmente, cuando Dios nos habla a nuestro corazón, podemos entender, podemos reconocer su voz y no nos va a dar miedo. Al contrario, dice, nos va a dar seguridad y nos va a dar, dice, consuelo y nos va a cobijar, dice. Y vamos, dice, a estar, dice así, Él, o sea, dándonos esa fortaleza, ¿verdad? Pero cuando no es de Dios, hermano, usted va a sentir miedo, usted va a sentir temor, usted va a dudar, porque usted no está reconociendo la voz de su Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristiano cuando no conoce esa voz? Cuando usted está sintiendo miedo, en vez de sentir paz, usted siente miedo, la va a rechazar y usted va a comenzar a reprender eso, porque no es de Dios. Amén. Entonces, dice, la relación con Dios es íntima y relacional. Dios consuela al corazón quebrantado. El corazón quebrantado el Señor no lo rechaza y la palabra lo dice. En Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Como con Elías, Dios se acerca al herido y lo venda, ¿verdad? Dios dice, cuida de nosotros, dice, nos consuela, nos fortalece, dice así, nos habla con sutileza, ¿verdad? Con amor, con cariño, amén. Isaías 42:3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humearé. Dios trata con ternura al débil. Dios no solo está en lo espectacular. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El obrar de Dios no depende del poder visible. Amén. Todo lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace sentir la presencia de Dios. Miren, si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, nosotros no podemos ni identificar la voz de nuestro Señor, ni poder sentir paz en nuestro interior, ¿verdad? Cuando Dios nos susurra, el Espíritu nos confirma a nosotros que es Dios quien nos está hablando. Amén. Entonces dice, el obrar de Dios no depende del poder visible. 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A Elías cuando le habló, ¿verdad? Y lo cobijó, le dio de comer, mírenle, le dio de comer, le mandaba, dice, aves, dice, y le daban ahí de comer, le llevaban comida. El Señor lo cuidó, lo restauró, lo vendó, le fortaleció, le dio palabras, habló con él. Él pudo ver el lado paternal de nuestro Dios, el lado amoroso de Dios, el lado, dice así, que él reconoció, del cual él tuvo, ¿verdad? Esa presencia de Dios donde le susurraba el Espíritu y le hablaba a su corazón y le daba paz. Elías lo conoció, ¿ok? Porque esa era la intención de Dios. La intención de Dios no era asustar a Elías. La intención de Dios no era quebrantarlo más. La intención de Dios no era dañarlo o asustarlo más. La intención de Dios era que su hijo fuera restaurado, que su hijo sintiera, dice así, la fortaleza de su padre, que su hijo sintiera que Dios lo quería, de que Dios lo tenía allí, cuidado de él. La confirmación de Dios, de su padre. Eso es lo que quería sentir, ¿verdad? Elías. Y Dios
trabajó en él para que restaurarlo y levantarlo, porque al final el Señor le dio una orden a Elías, pero trabajó en Elías, porque esa tribulación que Elías tenía fue miedo porque esta mujer mataba a los profetas. Entonces el Señor lo que hizo fue quitar ese miedo y comenzó a hablar, a restaurar a Elías y dándole la paz, depositando seguridad en él, depositando que Dios estaba ahí con él y cuidándole, dándole de comer. ¿Para qué? Para que después ese hombre se levantara con la certeza de que Dios lo iba respaldando. Es igual con nosotros. Por eso dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor, cuando nosotros estamos débiles, cuando nosotros, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? En una faceta tal vez como Elías, ¿verdad? Que muchas personas están deprimidas o muchas personas están tristes, ¿verdad? Buscan la presencia de Dios, ¿verdad? Se quebrantan en la presencia del Señor. Es allí donde el Señor dice que su poder se perfecciona en la debilidad, porque en la debilidad es cuando el Señor dice, dice, sí, orientando. En la debilidad es cuando nosotros estamos calmados, porque estamos esperando la voz de Dios que nos hable. Estamos en la confianza en que Dios nos va a hablar y estamos calmados, solo estamos quietos, esperando que Dios haga su trabajo en nosotros. Por eso dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se manifiesta en lo débil, no solo en lo grandioso del ser humano. Amén. Dice, Dios trae paz en medio del ruido. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones. La presencia de Dios se experimenta como paz interior. Primera de Tesalonicenses 5:24 también dice, fiel es el que os llama. Como con Elías, Dios sigue hablando y sosteniéndonos. Ese fue el proceso de Elías. Dios le hablaba, Dios lo consolaba, Dios lo cuidaba, le seguía hablando y lo seguía sosteniendo. ¿Para qué? Para después levantarlo. Porque ese es el propósito de Dios, darnos la victoria en lo que, ¿verdad?, tengamos, lo que nos esté pasando. Eso es lo que el Señor da, la seguridad, la convicción, que Él te va a sacar adelante, que confíes en Él, que sepas escuchar la voz del Señor. Eso es lo que Él quiere. Reconoces la voz de Dios. Tenemos que aprender a reconocer la voz, el susurro de Dios. No solamente esperemos que nos hable de la manera en la que normalmente estamos acostumbrados a que nos hable. No, también el Señor habla en el silencio. Ahora, todos estos textos confirman lo mismo que Primero de Reyes 19, porque Dios también se revela no en el ruido, sino en el susurro de cuando nos habla. Porque la naturaleza de Dios es paz. Dios no es caos ni confusión, ¿ok? En Corintios 14:33, 1 Corintios, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando Dios se manifiesta, su presencia produce. Y esto es lo que el Señor hizo que Elías tuviera en medio de su tristeza, en medio de su problema, en medio del miedo. Eso fue lo que el Señor le dio, en medio de su confusión. Porque esa es la naturaleza del ser humano, sentirse, ¿verdad?, con miedo, sentirse que de verdad cuando están pasando, ¿verdad?, problemas económicos, se sienten ellos que, ¿cómo se sienten? Se sienten débiles, se sienten confusos, se sienten tristes, sienten que tal vez no van a lograr, ¿verdad?, obtener lo que necesitan, ¿verdad? Entonces viene Dios en esa misma confusión, en ese mismo caos, dice en 1 Corintios 14:33, dice que Él da paz. Dios no, porque no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Cuando Él se manifiesta y es donde nos produce la calma, nos produce el orden, reposo interior.
¿Por qué? Porque ya el Señor susurró, ya el Señor me confirmó que todo va a estar bien. Ya el Señor ya entró, ya le habló a mi espíritu, ya le habló a mi alma, ya el Señor ya me confirmó la paz que yo necesitaba, la confianza, porque somos seres humanos, así como Elías, que Elías se sintió de esa manera, así nos sentimos todos. Hay momentos en que nos sentimos, ¿verdad?, que estamos bien cargados. Y debido a eso que estamos cargados, ¿verdad?, de las cosas, ¿verdad?, de la vida, cargados de problemas, cargados ¿verdad?, de conflictos. O sea, el enemigo, como no descansa, siempre el Hijo de Dios siempre tiene esas cargas. Y entonces ahí es donde el Señor dice, en nuestra confusión, siempre dice el Señor viene, dice, y nos da, dice, la convicción de lo que produce, dice, la presencia de Dios es que nos da la calma, nos da el orden, nos sentimos orientados y nos da descanso interior. Por eso su revelación suele sentirse como paz. Porque eso es lo que cuando muchas personas, el Señor me habló, el Señor me confirmó, todo va a estar bien. Entonces, ¿usted qué siente en ese momento como ser humano? Voy a dormir bien esta noche, voy a descansar. No voy a estar atribulado porque el Señor ya me habló, el Señor ya me confirmó, Él está conmigo, Él me susurró. Pero para uno entender eso, hermano, debemos de entender cómo el Señor nos puede mandar el mensaje. Hay que también aprender a reconocer la voz de Dios. Hay que también a reconocer, ¿verdad?, cuando el Señor se presenta. Hay muchas personas que dicen, bueno, es cosas increíbles que yo escucho, ¿verdad? Y yo digo o sea, no pueden tener discernimiento para poder decir. Y ellos dicen, oh, me habló de tal manera. O sea, personas que dicen, oh, mira, es que lo que pasa, dice, sí, hasta dice que viene alguien y les habla, dice, sí, se les presentó o lo vieron, y digo yo que tuvo una visión. No, es que dice, sí, yo lo vi, dice, sí. ¿En dónde? En la televisión. Entonces yo digo, son cosas absurdas. Dios no habla de esa manera. Dios no se presenta de esa manera, hermano. Lo espiritual es lo espiritual. Discernamos las cosas espirituales por lo espiritual. Entonces dice, de la única manera en la que usted puede reconocer la voz de Dios es, dice, y ahora entendemos que Dios puede hablar en el silencio de nuestra habitación cuando estamos orando y cuando estamos hablando con Él. ¿De dónde viene? Dice, sí, mi socorro viene de Jehová. ¿Cómo habla Dios a nuestra alma, a nuestro espíritu? El Espíritu Santo le habla a mi espíritu. Y yo, como conozco la voz de mi pastor, de mi Señor, yo la puedo reconocer a muchas cuadras de donde yo vivo. Yo puedo reconocer cuando el Señor me habla, la voz de Él no se me va a confundir. ¿Por qué? Porque yo lo siento en mi corazón. Me da la convicción, mi espíritu, y el Espíritu Santo me está dando la convicción, me está confirmando que Él es mi pastor, que Él es mi Señor. Y por eso yo reconozco que Él es mi Señor. Cuando suceden eventos en los cuales hay personas que dicen, tuve miedo, eso no es de Dios. Lo que da miedo no viene de Dios. Lo que da paz, lo que da tranquilidad, lo que da seguridad, lo que el Señor dice cuando nos habla, dice sí, dice al corazón, y sentimos esa convicción que me lo está diciendo a mí y lo estoy viendo, y digo yo, leo la palabra y me lo está confirmando, es para mí, porque esa palabra me la puso el Señor a mí y me está hablando porque es exactamente por lo que yo estoy pasando. Entonces, cuando esas cosas pasan, el Señor me lo confirma a mí, tengo paz, tengo tranquilidad, me lo está confirmando el Señor, es de Dios. Pero cuando hay personas que dicen, yo lo he sentido, hermanos. Yo no sé si muchos lo han sentido, ¿verdad? Pero eso yo creo que son partes, ¿verdad? Que cada quien con su experiencia, con la experiencia que tienen y el nivel espiritual, ¿verdad? Lo pueden sentir, ¿verdad? Yo he sentido y yo he tenido que reprender al enemigo. Porque el enemigo lo que hace es poner temor.
Y sabemos que el temor no es de Dios. Y el enemigo trata de ocupar maneras de cómo presentarse. Depende el nivel espiritual del Hijo de Dios. Muchas veces hay niveles espirituales que son más altos y el enemigo se les presenta tal cual como es. Y yo pienso que hay personas que caerían, como dicen, con el corazón allí, les da el paro cardíaco. Pero depende el nivel espiritual de la persona. ¿Por qué razón? Porque esa es la manera en la cual el enemigo trabaja para meter en miedo a los hijos de Dios y que los hijos de Dios se acobarden, así como Elías tuvo ese problema, que esta mujer, ¿verdad? Que tenía, dice sí, al diablo adentro, ¿verdad? Y la usaba, atemorizó al siervo de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hizo? Él entró en temor y salió huyendo por temor a que le quitaran su vida también. Entonces, de la misma manera trabaja también en este tiempo el enemigo. Amén. Y por eso es de que nosotros debemos de reconocer e identificar las cosas de Dios, porque si no las sabemos identificar, entonces usted va, como dicen, siempre vivir atemorizado, siempre va a vivir con miedo, siempre va a vivir confundido, siempre va a vivir, como dicen, y hay personas que también que porque verdad les pasan esas situaciones, ya después se acobardan y no quieren seguir buscando de Dios, no quieren moverse a otro nivel espiritual, pero el enemigo eso es lo que hace, ¿verdad? Confundir a las personas, que entren en confusión y en temor, así como quiso hacer con Elías. Pero ¿qué pasó? El Señor dice que le restauró, dice. A Elías lo cuidó el Señor. Le quitó temor, le quitó depresión. Y le dijo que se pusiera en pie, le dijo. Porque el Señor ya le había dado a él la seguridad que estaba con él. Miren, cuando nosotros como hijos de Dios escuchamos la voz de Dios y sabemos que Él está de nuestro lado, así como David, que se enfrentó al gigante. David sabía que Dios iba respaldándolo a él. ¿Ustedes creen que humanamente, si ese siervo de Dios, David, no hubiera sabido que Dios venía ya con él, que lo estaba respaldando, ¿ustedes creen que humanamente él se iba a enfrentar a ese hombre? Con sus fuerzas no lo iba a hacer. Exactamente es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que debemos de entender que Dios no solamente se presenta en lo grandioso, en lo grande, en lo majestuoso, como Él sabe hacer su cosa, ¿verdad? Sino que también en el silencio de su privacidad. Allí el Señor va a hablarle, ahí el Señor le va a susurrar al oído, ahí el Señor le va a dar palabra, ahí el Señor le va a dar fortaleza. Pero para tener nosotros esa convicción debemos de también reconocer la voz de nuestro pastor. Como el ejemplo que yo les di de los animalitos. Si usted tiene un perro y usted lo saca a la calle y se va, él no se va a dejar agarrar de nadie, más que de su dueño. Exactamente es lo que el Señor dice. Nosotros sabemos escuchar quién es nuestro dueño, quién es nuestro Señor, y solo a Él podemos escuchar. Y podemos, dice, identificar lo que no viene de Dios. Y entonces dice así, el Señor dice así, en su palabra dice, la voz de Dios es espiritual, no la va a escuchar, dice así, física. Usted va a escuchar la voz de Dios espiritual. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Eso ocurre en el interior, en el alma, en quietud. Es como les estoy diciendo. El Señor va a hablar a usted, le va a hablar a su corazón, a su espíritu, en su interior, en el alma, en la quietud, en lo privado. El ruido emocional, el miedo, la ansiedad, el enojo, todo eso, hermano, dificulta percibir, escuchar la voz de Dios. Todo eso no nos permite escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Porque estamos tan preocupados
en lo que estamos sintiendo, que no permitimos que Dios nos dé la paz que necesitamos. Estamos como estaba Elías, en depresión. Pero ¿qué es la diferencia de Elías? Es que Elías se aquietó. Elías se tranquilizó al escuchar la voz de Dios. Rapidito él se tranquilizó porque él sabía que era Dios el que estaba ahí con él hablando, era Dios el que lo estaba consolando. Muchas de nosotros no sabemos identificar la voz de Dios, por eso dice es que seguimos emocionalmente con ansiedad, con enojo, dice con miedos, y tenemos tanta dificultad por escuchar la voz de Dios, por todas esas cosas que tenemos emocionalmente. ¿Por qué la paz abre la sensibilidad espiritual? La Biblia muestra que la inquietud bloquea la percepción de Dios. Salmo 46, 10. A ver, que se me perdió. Se me perdió. A ver, déjeme ver, aquí lo tengo. Ok, en Salmo 46, 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ok, Dios se revela cuando el alma se aquieta. Okay, debemos de aquietarnos, debemos de tranquilizarnos, debemos de confiar en Dios. Amén. Debemos de orar, ¿verdad? Descansar en Dios, porque el Señor dice: venir a mí todos aquellos que estén cansados, dice, cargados. Dice, vengan a mí, pongan las cargas en mí para que ustedes puedan descansar. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, ¿verdad? A entender, ¿verdad? Que debemos de descansar en el Señor, ¿ok? Debemos de confiar en el Señor. Debemos de estar quietos, dice así. Porque eso es lo que el Señor quiere revelar a nuestra alma. Que nosotros entendamos, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros. ¿Ok? Dice, en Isaías 30, 21, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Dice así. Y eso es la confirmación de lo que tenemos, hermano. Debemos de confiar en el Señor. Él nos va a hablar, Él se nos va a revelar. ¿Ok? Él siempre va a ocupar, dice, medios. ¿Ok? Para hablar a nuestras vidas. ¿Ok? Porque el Señor dice, da testimonio a nuestro espíritu. En nuestro interior. Porque eso es lo que nos da la quietud y la paz y la tranquilidad. Todas esas emociones, hermano, miedo, ansiedad, enojo, todo eso es lo que está usted, pero en una guerra en una guerra emocional adentro. No le permite a usted concentrarse, no le permite a usted leer la Biblia, no le permite a usted entrar en lo privado y hablar con el Señor. Todo eso está conflictando la presencia de Dios. Entonces el Señor dice que nos calmemos, porque Él no solamente le va a hablar en los eventos que Él dice, sí, majestuosamente puede dar. No, Él habla en la tranquilidad de nuestro corazón. Ahora, hay que saberlo escuchar, hay que saberlo, ¿verdad? Reconocer. Amén. Porque si no lo sabemos reconocer, hermano, entonces también usted entonces va a estar siempre en esas mismas cosas y nunca va a avanzar usted tampoco. La paz nos dice que la paz nos abre la sensibilidad espiritual. La Biblia muestra que la inquietud bloquea la percepción de Dios. En Salmos 46, 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no cambia a Dios, cambia nuestra capacidad de percibirlo. Amén. En Salmos 46, 10, eso es lo que dice, que nos quedemos quietos, que entendamos que Él es Dios, ¿ok? Que no tengamos, dice así, duda, ¿ok? Dios no cambia, ¿ok? Lo que cambia es nuestra capacidad de percibir a Dios. Eso es lo que cambia en el ser humano. El hecho de que cambiamos y no dejamos en todas esas emociones conflictivas que tenemos adentro, ¿verdad? No nos dejan concentrarnos en hablar con Dios, no nos dejan leer la palabra.
Muchas veces están leyendo la palabra de Dios, pero están en conflicto ¿cómo dice? En el interior de ellos, con todas esas emociones que no los dejan ni siquiera concentrarse en leer la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, cálmate, está quieto, dice el Señor, confía en mí. Dice, porque Dios no invade, se acerca con suavidad, dice. Dios respeta a la persona y su libertad. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ok? El Señor dice que Él entra con suavidad. Él habla con respeto a la persona. Le da su libertad. Porque Él dice que Él toca la puerta, Él llama. Él no derriba puertas. Él no grita. Él habla con amor. Él hace un llamado con amor. Él susurra. Él te acaricia con su presencia. El que derriba puertas es otro. ¿Ok? El que pone temor es otro. Pero el Señor no hace eso. Y Apocalipsis lo dice. Dice, aquí estoy, dice el Señor. Ahí está en tu recámara. Donde tú estás leyendo la Biblia, ahí está. Te está tocando la puerta, pero tú no lo dejas entrar. Él te está llamando, Él te está diciendo, hijo mío, déjame entrar. Déjame acariciarte. Deja que yo hable contigo. Deja que cargue tus cargas. Deposítalas en mí. Pero tú no quieres que Él entre, porque tú estás cerrando con tus emociones y tus conflictos, estás cerrando. Y no permites que la voz de Dios entre en tu corazón y deposite paz en ti. Porque Él no te va a derribar puertas. Él no te va a hablar, no te va a gritar. Él no te va a rechazar. Él dice, te va a susurrar, te va a hablar con amor, te va a decir, aquí estoy. Yo te estoy escuchando, yo estoy recogiendo tus lágrimas, yo sé que estás sensible, yo sé que tienes problemas, yo sé que estás en conflicto, yo sé que necesitas de mí, pero solo déjame entrar, estoy golpeándote. Abre tu puerta, abre tu corazón. 5 dice, porque la paz es señal de su presencia. En la Biblia, cuando Dios se acerca, estas son las señales. Y cuando usted sienta eso, es Dios. Tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos seguridad, podemos reposar en Él. Amén. Porque la paz de Dios guardará vuestros corazones. La paz no es solo una emoción, hermanos. Es una evidencia de cercanía divina. ¿Ok? Es algo que, por eso dice el Señor, lo que el mundo da, no lo da Él. ¿Ok? El mundo le va a dar a usted que conflictos, problemas, tribulaciones. El mundo le va a dar, dice así, tantas cosas en las cuales usted se va a sentir tan conflicteado por dentro en su corazón. Va a tener tantos problemas, le va a quitar el sueño. Eso es lo que dice el Señor, dice en su palabra. Su evidencia de cercanía divina es la paz que Él da. Pero la paz que Él da no la condiciona. La paz que Él da no es a media. La paz que Él da, dice, es una emoción que dura, hermano. Porque estamos con Él. Estamos con Él. Amén. Y Él siempre nos da esa paz en nuestro corazón. Por eso dice Él que el mundo da, dice, una paz trivial. Dios no da esa paz. ¿Ok? La paz de Él es divina. ¿Ok? La paz se refleja como es Dios. Jesús mismo describe así en Mateo 11:29. Soy manso y humilde de corazón, dice. Dios se revela conforme a su carácter. Él es manso, Él es tierno, Él es cercano, Él es suave. En resumen espiritual de todo, hermano, esto
Dios se revela en la tranquilidad. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que la voz de Dios es en el interior del ser humano. Significa que Dios suele comunicarse con nosotros en el corazón, en la conciencia, en el espíritu humano. No como sonido externo audible, sino en el corazón. ¿Cómo es el corazón? El Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu, nos da la convicción que es Dios el que nos está hablando. La conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque cuando un cristiano le falla a Dios, tiene conciencia espiritual porque el Espíritu le está diciendo, hiciste mal, eso a Dios no le agrada. Entonces tiene conciencia y uno dice, sí, me arrepiento. Y uno se siente mal delante de Dios y uno le va a pedir perdón a Dios. Eso es en la conciencia. Y en el espíritu humano también. Porque el Espíritu Santo le habla a mi espíritu. Y eso me acerca más a Dios y eso me confirma que Dios es el que está hablándome a mí. ¿Ok? No necesitamos sonidos externos audibles para decir que es Dios el que nos está hablando. Solo es reconocer la voz de nuestro pastor. Es solamente dejar que Él entre y que arregle todas esas emociones, que arregle todas esas tristezas, que arregle toda esa depresión, que arregle todo ese miedo que tiene. Eso es lo que el Señor dice. En nuestro adentro, nuestra persona, nuestro espíritu interior. Porque el Señor así es como habla, en el susurro. Cuando Él dice, hablo en el susurro. Hablo, dice, en el silencio. Ahí es donde el Señor se revela. Entonces dice, ¿dónde ocurre esa voz interior? Dice, en nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente interior y nuestra conciencia. ¿Ok? Ahí es donde entra, donde Dios nos habla. Pero les vuelvo a repetir, hay que reconocer a nuestro Señor. Amén. Porque también el otro habla. ¿Ok? Y si el otro habla, si usted no sabe reconocer la voz de su Señor, entonces usted va a creer que el que le está hablando es el Señor, pero no es el Señor. Es el otro individuo, ¿verdad? Que es el que está, como dicen, tratando de bloquear la sensibilidad de su corazón. O sea, el Señor dice que cuando nosotros recibimos el llamado de Dios es porque nosotros somos sensibles en nuestro corazón, dice, nuestro espíritu. Entonces, de la manera en que Dios habla en lo interno es en el corazón del ser humano, en el espíritu, en la mente interior y la conciencia. ¿Ok? Y aquí lo vemos en la escena de Elías, en Primera de Reyes 19:12, que Dios le habló a Elías en un suave murmullo. No fue sonido público, no fue estruendo, no fue fuego. Porque Dios tenía un propósito de calmar a ese hombre, de cuidar de él. Pero Elías escuchó y reconoció que era Dios el que estaba ahí con él. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer la voz de Dios? Porque dice que no se oye con los oídos, se percibe, se percibe, se percibe. ¿Quiénes saben qué es percibir? Yo pienso que muchos saben qué es percibir, o sea, lo desconocido, percibimos, sentimos, ¿verdad? ¿Cómo? La convicción profunda, dirección clara, dice, pasa al decidir, corrección interna, iluminación espiritual. ¿Ok? Todas esas cosas son de la manera, dice así, que no vamos a oír, dice, con los oídos, dice, sino que lo vamos a percibir de esta manera. Por ejemplo, dice, debo hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo la convicción profunda de que es Dios el que me está hablando. Y esto fue lo que Él me dijo que yo hiciera. Por eso lo voy a hacer. Esto no está bien. Es una dirección clara que Él da. Esto no lo hagas porque esto no me agrada. Estás mal. Cuando el Señor dice, ora ahora, es porque el Señor dice, te voy a dar paz interior. Te estoy iluminando espiritualmente. Ora, ora, ora. ¿Ok? Corrección interna es cuando el Señor nos dice, perdona. Tienes rencor, perdona.
Él te está corrigiendo, te está diciendo eso está malo, corrige eso y sácalo, ¿verdad? Entonces allí vemos de la manera en que Dios nos puede hablar, ¿verdad? Esos son los ejemplos. La diferencia entre pensamiento y voz de Dios. La voz interior de Dios suele tener características bíblicas, ¿ok? Filipenses 4:7 dice que nos produce paz. Concuerda con la Biblia, guía al bien, no acusa destructivamente, no contradice a Cristo. Son ejemplos sencillos, ¿ok? Porque nos da paz, habla por medio de la palabra, concuerda con lo que usted está pasando y el Señor le habla en la palabra. Le da dirección, dice hacer lo bueno. Él no nos acusa para destruirnos. Porque eso no fue lo que hizo con Elías, ¿verdad? No lo acusó, ¿verdad? Le habló con voz apacible, le habló con amor. ¿Ok? Y tampoco contradice, dice, lo que el Señor nos muestra a nosotros, ¿verdad? Eso es un ejemplo sencillo. Son pensamientos propios, dice, tenemos, quiero hacer esto porque me conviene. O sea, el Señor dice, esto es lo que te conviene, esto debes hacer. La voz interior de Dios dice, suelta la voz donde el Señor nos dice, confía en mí, no tengas temor. Decir que la voz de Dios es interior significa Dios habla dentro del ser humano, no solo por fuera, nos habla, ¿verdad? No solo audible, sino en lo profundo del alma, a su corazón, a su mente. La voz de Dios no siempre suena en el aire. Muchas veces nace en el corazón del Hijo de Dios. Porque la Biblia lo describe así en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ok, esto es comunicación espíritu a espíritu. Su naturaleza es paz, su voz es en el interior, dice sí, la escuchamos. Su presencia es suave, la quietud permite percibirlo. No invade, se acerca a nosotros, la paz es señal de Él. ¿Ok? La paz no es ausencia de problemas, hermano. Es la huella de Dios cuando se acerca al alma. Muchas personas dicen que cuando el Señor está trabajando, no es, o sea, cuando ellos están pasando problemas es cuando más dicen, no escuchan la voz de Dios. Se sienten como que están solos. Y realmente hay personas que sienten estar solas, pero hay que saber reconocer la razón por la cual usted se siente solo. ¿Ok? Porque hay muchas personas que están pasando por el valle, ¿verdad? Y están pasando en tribulaciones, dice, pero aunque dice vayas por el valle, dice, allí va Él, dice, porque caerán, dice, 1000, dice, y 10,000, dice, sí, a los lados nuestros, dice, ¿y qué pasa? El Señor dice, ahí voy contigo, porque Él va evitando que nos dañen, que nos desviemos. Y esa es la convicción del cristiano, ¿verdad? ¿Por qué razón es que no escucha la voz de Dios? Porque ¿cuál es el motivo por el cual usted se siente solo cuando está pasando estas cosas, esta tribulación? Hay que aprender a reconocer por qué Dios, usted siente que no está en ese momento con usted. ¿Será que usted está esperando que el Señor le hable en estruendo? ¿Será que usted está esperando específicamente de una manera que el Señor le hable? ¿O es que usted no ha entendido también que el Señor habla en medio del silencio? En privado, donde está callado, en medio de la oración, donde usted está quebrantada. El Señor habla no solo de una manera, habla de muchas maneras. Y la manera más, como dicen, cercana, dice que le habló a este hombre, a este profeta, que era un profeta usado por Dios. Y sin embargo, de esta manera el Señor se acercó a él para consolarlo. Porque el Señor sabía que el profeta necesitaba de sus caricias, necesitaba de su fortaleza. Y dice que se acercó a él. Pero el hecho aquí es, hermano, de que el cristiano tiene que saber identificar
¿Por qué usted siente esa manera en la que muchas personas dicen, no lo siento? Yo hablo con el Señor y el Señor no me responde. Estoy pasando por esto, pero le he pedido al Señor y el Señor no me contesta. Tal vez usted esté esperando que le hable en profecía, pero no, tal vez el Señor no quiere hablarle por medio de profecía. Tal vez el Señor le va a hablar en la palabra. Tal vez el Señor le va a hablar en privado cuando usted esté orando en privado con el Señor. El Espíritu le va a hablar a usted y se lo va a confirmar. Hay muchas maneras porque el Señor siempre ocupa las maneras. A este siervo, ¿cómo lo cuidó? Mandó aves para que le dieran de comer. Hablaba con él, lo fortalecía. Le quitó miedo, le quitó temor, le quitó depresión a él. Le regresó la seguridad de que allí estaba Dios con él y lo estaba respaldando. Pero le enseñó otra manera a Elías, que también hablaba en el silencio, en el murmullo. Por eso el Señor dice que sus ovejas escuchan su voz y la reconocen. El Señor no necesita hablarnos de una manera tal cual usted tenga una clave para identificar que es la voz de Dios. El Hijo de Dios lo reconoce de lejos. Podemos escuchar la voz de Dios y tenemos esa convicción porque cuando el Señor nos habla sabemos que es Él el que nos está hablando. Por eso el Hijo de Dios, cuando se pregunte eso, usted dígale al Señor, póngase en las manos de Dios y dígale, Señor, ¿cómo me vas a hablar? Yo estoy esperando que tú hables a mi vida. Quiero escuchar tu murmullo, quiero escuchar tu voz. Quiero sentirte. Sepan identificar, porque cuando usted sienta algo que no es de Dios, no es de Dios. Porque nosotros los cristianos sentimos eso y lo rechazamos. Inmediatamente identificamos que no es Dios el que está en ese momento, el que está hablándonos. ¿Ok? Todo es espiritual con el Señor, todo es espiritual. Pero si nosotros no sabemos entender esto, entonces no va a poder usted abrir esa puerta como el Señor dice, que Él golpea esa puerta para que nosotros solo la abramos y Él pueda entrar. Porque Él no le va a derribar los muros ni las puertas. Él habla con sutilidad, Él habla con amor. Usted es el que va a abrir esa puerta para que el Señor entre, para que el Señor, dice sí, lo consuele, para que esté allí con usted y usted tenga paz, tenga la certeza de que Dios ya obró en las necesidades de todas las personas que me escuchan, en las mías. Pero para eso tenemos que aprender a ser como Elías. Elías aprendió que el Señor le habló, le susurró, escuchó la voz del Señor, lo consoló, le quitó todo lo que él tenía, el miedo, la depresión, lo restauró y lo envió nuevamente a donde esta mujer. Y surgió lo que el Señor quería que surgiera. Es así como el Señor quiere que nosotros seamos, que dejemos que Él trabaje en nosotros, dejemos que Él, como dice, comience, ¿verdad?, a trabajar dentro de nosotros para que nosotros podamos, como dicen, escuchar el susurro de Dios. Es bonito, ¿saben? Estar en el silencio con Dios, estar como estaba Elizabeth, que estaba, dice, quebrantada. ¿Se acuerdan de la mamá de Juan el Bautista? Que el Señor dice que ella no hablaba, no había palabras, dice, la esposa de Zacarías. No tenía palabras y ella dice que se arrodillaba, dice. Diario iba al templo, clamaba, dice, porque ella quería tener un hijo, porque ella no podía tener hijo. Y ella no hablaba, hermanos.
Ni palabras salían de ella. ¿Y qué hizo Elí? Elí pensó que ella estaba borracha, que había tomado, porque la escuchó que solo lloraba y no salían palabras de ella, gemía, dice, en la presencia de Dios. Es así como el Señor quiere hablarte, en el silencio, donde escuches la voz de Él, donde puedas descansar en su presencia, donde puedas descargarte, para que Él pueda, dice, hablarte y consolarte, para darte la victoria, para decirte, ¿sabes qué? Yo ya obré, yo ya hice la obra, ya tienes la victoria. No te preocupes. Cuando tú escuches esas palabras, tú vas a descansar, tú vas a tener paz. Es allí cuando el Señor se muestra en nuestras vidas, como en esta mujer que les estoy dando este ejemplo. Ella no habló, pero bastó solamente con ir al altar del Señor y orarle, llorar. Ella vació su corazón en la presencia del Señor. Y el Señor no escuchó palabras, pero escuchó lo que salía de su corazón. Y eso fue lo que el Señor dice, sí, escuchó de esta mujer y le agradó. Y esta mujer escuchó la voz de Dios porque después le confirmó que iba a ser madre. ¿Y ella qué hizo? Se lo entregó al Señor para el servicio de Dios. Y ahí tenemos que fue el que emparejó el camino de Cristo. Entonces, hermano, si nosotros queremos ser como esos siervos, ¿verdad? Y queremos reconocer la voz de nuestro Señor, tenemos que saberla identificar. Todo aquello que no es de Dios, todo aquello que si tiene miedo, todas esas cosas no son de Dios. Amén. Todas esas cosas tienen que salir de nuestro corazón, tienen que salir porque realmente eso es las emociones conflictivas que tenemos. Y precisamente por tener esas emociones dentro de nosotros, no nos permiten escuchar la voz de Dios, no nos permiten abrir la puerta para que Dios entre y ordene todo eso que está adentro y no nos deja en paz. Porque muchos no duermen por las noches por solo pensar y pensar y pensar y pensar en qué es lo que van a hacer, cómo van a solucionar el problema, de qué manera lo van a solucionar. Es que no es con tu fuerza que lo vas a hacer. Si sabes entender y escuchar la voz de Dios, tú se la vas a dar al Señor. Y tú vas a saber esperar y vas a descansar en Dios, vas a tener paz. Porque tú sabes que el que las tiene, te las va a solucionar. Pero si tú no sabes entender cómo trabaja Dios, entonces tú no vas a aprender a reconocer, dice sí, ni te vas a aprender a comunicar, dice sí, con el Señor. Porque la comunicación es del Espíritu Santo a mi espíritu. ¿Ok? Si ustedes no saben discernir eso, jamás van a sentir la paz que Dios da, jamás van a descansar en el Señor. Todo es de que nosotros dejemos que Dios ordene todo eso y de confiar en el Señor, descansar en el Señor como lo hizo esta mujer. El Señor no necesita palabrerías. El Señor ya sabe lo que tú estás pasando. Pero Él quiere ordenar esas emociones que no te hacen escuchar su voz. Porque no tienes paz. Hay que tener paz y tranquilidad y quietud para nosotros poder escuchar la voz de Dios. Porque así es como el Señor también trabaja en la quietud, en la tranquilidad de tu propio, como dicen, momento en donde estés con Él, en la privacidad. No estemos pensando que el Señor solo nos va a hablar en profecía, que el Señor nos va a hablar, dice así, de las maneras más
como dicen, no le puedo decir, o sea, una manera en la cual las personas piensan que solo porque el Señor, o sea, el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Por medio de los vasos, solo de esa manera puede usarlas el Señor, y solo de esa manera voy a creer que es Dios el que me está hablando. No, es que dice el Señor que no solo de una manera habla de una o de dos maneras, dice, y de muchas más. Y hemos tenido, porque yo les he dado, ¿verdad?, ejemplos de cómo el Señor puede hablar, de cómo el Señor se muestra a la vida del ser humano. Tenemos a Elías, ya ves cómo habló. Ahí tenemos, como dicen también, a Pedro, les di el ejemplo de Pedro, cuando caminó por las aguas. Él no creía que era Dios el que estaba frente a él caminando en las aguas. ¿Y qué le dijo al Señor? Que lo invitara a caminar hacia él para que creyera que era Dios. Hay muchos que así son, como Tomás. Ya ves, Tomás, cuando Cristo murió, resucitó. Él no creía que el Señor había resucitado, porque le fueron a decir, dice, que Cristo había resucitado, y le dijeron las mujeres, dice, sí. Y luego llegaron 2 discípulos más y le dijeron, y él dijo que no hasta que viera, dijo, sí, las manos del Señor, y lo viera. Imagínense, hay muchos cristianos que son así, que creen que el Señor se les va a presentar de esa manera, que creen que el Señor solo les va a hablar en las profecías, en las lenguas. No, el Señor no solo de esa manera habla. El Señor habla en sueño, habla en lenguas, habla en la palabra. Dice, aquí está diciendo que a Elías le habló en el susurro del silencio. Y ya ves que Elías estaba acostumbrado a ver, dice, las proezas de Dios, porque era un vaso que Dios usaba y hacía grandeza por medio de ese vaso. Y él estaba acostumbrado a ver las cosas que Dios hacía, ¿verdad? Usando la vida de él. Y sin embargo, aquí conoció, dice, otra manera, una manera tierna, una manera de amor, en la que le habló, dice así, a Elías. Porque el ser humano no solamente necesita corrección, el ser humano también necesita el amor de Dios. Necesitamos escuchar, dice así, los consejos de Dios. Necesitamos escuchar, dice así, el susurro de su voz, la tranquilidad que Él nos da a nosotros, la paz que Él nos da a nosotros, consolarnos. Eso es lo que el Señor también quiere mostrarnos. En la debilidad de nosotros es allí donde Él transforma, dice. Nuestra debilidad la transforma, dice. ¿En qué? En fortaleza, en fuerza, en que nos paremos en la roca inconmovible, en Cristo, en que tengamos valor, convicción, presencia de Dios, seguridad. Eso es lo que el Señor quiere mostrarnos esta noche. Dejemos de creer de que solamente puede, como dice, hablarnos de esta manera normalmente en la que el cristiano piensa que de esa manera le puede hablar. No, el Señor tiene muchas maneras. Y esta es la que a mí yo le digo al Señor, esta es muy bonita. Porque el Señor dice, en el susurro, en el silencio, ahí es donde el Señor se muestra. Donde el Señor dice sí, nos quebranta, donde estamos quebrantados, donde nuestra alma, dice, está pidiendo el consuelo de Dios, la presencia de Dios. Pero si usted va a ser, como dicen, de esas personas que usted solamente, específicamente, de esa manera, quiere que Dios le hable, no va a llegar entonces. No va a llegar ese momento, porque nosotros no podemos decidir al Señor de qué manera presentarse o de qué manera hablarnos. Nosotros tenemos que estar, como dicen, siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios, a poderla reconocer, a que no confundamos, ¿verdad? ¿Quién es su Señor? Usted va a escuchar la voz de su Señor,
Hay muchos que no escuchan la voz de su Señor, sino la voz del otro Señor, ¿verdad? Y solo andan haciendo las cosas que no deben, porque eso es lo que les está diciendo que hagan. Pero nuestro Señor no. Nosotros escuchamos la voz de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nuestro pastor, en el susurro de su recámara, donde usted está quebrantado en la palabra de Dios. ¿Quién iba a creer que Elías iba a padecer, imagínense, de miedo? Imagínense, de cansancio, dice, estaba deprimido, estaba triste. Imagínense, ¿quién iba a creer que este profeta, imagínense, padeció depresión en ese momento y tuvo miedo? Y miren que era un profeta que, Dios mío, él le decía al Señor testimonio de respaldo y caía fuego del cielo. Él había visto todas las grandezas de Dios y sin embargo dice que le entró miedo y se sintió deprimido. Por primera vez en un profeta en él he leído, ¿verdad?, que sentía esto, como todos los seres humanos. Y le repito, son hombres muy usados por Dios. Pero ¿qué pasó? Ahí estamos viendo la presencia de Dios en él. En su debilidad, dice, lo restauró, dice, trabajó en Elías y lo respaldó el Señor y lo sacó de esa depresión y lo sacó y le quitó ese miedo. Le quitó, dice sí, lo cansado que estaba él, dice sí. Eso es lo que el Señor quería hacer en nuestras vidas. Lo mismo que hizo en Elías. Pero él descansó y paró de huir porque fue el Señor el que le habló a su vida y lo respaldó. Y él, como siervo de Dios, sabía que quien estaba ahí con él era Dios. Escuchó la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser como estos siervos. Aprendamos, hermano, aprendamos. Porque mire, el Señor nos puede hablar de muchas maneras. Es solamente de descansar en el Señor, de dejar que Él entre y acomode todas esas emociones que tenemos, esas confusiones, esos miedos, esas cosas que nos aturden dentro y no nos dejan enfocarnos y no nos dejan, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad?, nos consuele. Es todo lo que tenemos que hacer. Descansa en el Señor y ya verá cómo el Señor va a trabajar en usted. Es lo mismo. Y yo le digo al Señor, yo quiero siempre escuchar tu voz. Yo quiero identificarte. Yo no quiero perder esa comunión contigo, le digo al Señor. Yo siempre quiero estar allí, le digo yo. Siempre, Señor, aunque no tenga palabras, conmoverme, quebrantarme en tu presencia. No necesitamos palabrerías para el Señor. Hay tantos ejemplos en la palabra de Dios donde el Señor dice quebrantó siervos, quebrantó siervas. Y fueron ejemplos para nosotros también adquirir esas mismas cosas que el Señor hizo en ellos. Ejemplos que dejó el Señor. Pero para eso, hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en el silencio. Porque Él quiere consolarnos, Él quiere abrazarnos, Él quiere, dice sí, curarnos, acomodar todo lo que está desordenado adentro con nuestras emociones que no nos dejan escuchar la voz del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Ese es básicamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. La naturaleza es paz, hermano. Su voz interior de Él, eso es lo que nos va a dar paz. Reconozcamos todo lo que el Señor, lo que el Señor es, cómo identificar, ¿verdad?, la voz de Dios, cómo saber, ¿verdad?,
la voz de Dios? ¿Qué es lo que viene de Dios? Cuando el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, Él nos da paz interior. Sentimos la presencia de Dios es suave y su quietud permite percibirlo. No nos invade, sino que Él se acerca con amor. Y la paz de Dios es una señal que Él nos da a nosotros. Si usted no siente eso, es porque no es de Dios. Amén. Podemos sentir miedo porque somos seres humanos, pero hay que permitir que el Señor trabaje en eso, porque se lo quitó al profeta Elías, que flaqueó en un momento en el que esta mujer, ya ves, dio un anuncio que iba a matarlo, que iba a ir por él. Pero ¿qué pasó? El Señor dice, le quitó todas esas dudas, le quitó todos esos miedos, le quitó todo ese como dicen, esa tensión que él tenía dentro, que estaba deprimido, triste. Todo eso se lo quitó, porque descansó en el Señor, confió en el Señor, escuchó la voz del Espíritu, escuchó la voz del Señor. Y el Señor cuidó de él. Él permitió que el Señor cuidara de él y lo consolara, para después lo levantó y llegó a donde el Señor quiso que llegara, donde esta mujer que murió y cayó, dice, de un balcón, dice, en los mismos perros donde ella, dice, había matado a tantos profetas. Así murió ella. Y allí nos damos cuenta, se dan cuenta de cómo Dios trabaja en las vidas de los hijos de Dios. Queremos ser vasos útiles en el Señor. Aprenda a escuchar la voz de Dios. Sepa discernir, sepa, como dicen, leer la palabra, que le dé entendimiento el Señor. ¿Tiene usted quebrantamiento porque usted está pasando por miedos, por dificultad, está deprimido, está cansado? Deje que el Señor trabaje en eso. Entrégueselos al Señor, quebrántese delante del Señor. Es todo lo que el Señor pide de nosotros. Y el Señor va a hablar a su corazón. Y adiós todos esos temores, adiós todas esas tensiones, adiós todas esas, como dicen, dudas, todos esas emociones de que donde usted se siente deprimido. A Dios va a sacar todo eso, hermano. Todo eso lo va a sacar y el Señor lo va a acomodar. Pero hay que aprender a escuchar la voz de Dios y hay que aprender a esperar que el Señor nos hable también de esta manera. En el silencio, en la paz, donde solamente Él y usted va a estar. Ahí le va a hablar el Señor. Y usted se va a dar cuenta porque es así como el Señor trabaja. Los misterios de Dios son en veces difíciles de entender, porque el Señor trabaja de una manera muy bonita y en veces tal vez nosotros no lo entendemos. Hasta después viene el Señor y podemos entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero para eso, hermano, tenemos que trabajar, tenemos que buscar de Dios, tenemos que dejar que el Señor entre en nuestra vida. Si yo le contara las cosas que realmente para poder, como dicen, cuando uno busca de Dios y busca el rostro de Dios, y las cosas que yo realmente me han sucedido, yo pienso que, no sé, se asombraría, digo yo, tal vez usted diría, lo tomara como un testimonio. Muchos se asustarían. Pero ¿sabe qué? Así como Elías, así es como transforma la vida de nosotros, los hijos de Dios. Y uno no llega a tener ni temor, ni depresión, porque eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. ¿Ok? Ni la depresión, ni el cansancio, ni el miedo. Eso no nos permite. Muchas veces nos detiene. Y por eso el Señor dice que eso fue lo que quitó y trabajó en Elías. Y restauró sus fuerzas.
Pero hay que dejar que entre Dios y trabaje en eso con nosotros. Tiene que permitirle al Señor. Aprenda a caminar con el Señor y aprenda a escuchar esa voz. Aprenda a que el Señor lo va a consolar. Aprenda a confiar en Él. Aprenda a que el Señor le va a hablar a su vida y lo va a consolar, lo va a cobijar, como lo hizo con este siervo, un siervo muy, muy conocido. Pero mire, lo levantó, pero él permitió. Hay que saber reconocer esa voz, hermano. No nos dejemos llevar por cualquier voz, ¿ok? Porque precisamente muchos, por estar escuchando cualquier voz, es que son volátiles. Allá andan de un lado a otro, no encuentran ellos donde ellos se sientan bien. Porque nada les gusta. Porque no tienen esa comunión con Dios, porque no escuchan la voz de Dios. Se manejan solos. Y como se manejan solo ellos andan de esa manera. Cuando usted aprenda que Dios es el que lo maneja, entonces usted va a aprender a escuchar la voz de Dios. Si usted quiere y está pasando por problemas, entonces es para usted el mensaje. Vaya a la recámara y deje que el Señor lo va a consolar, el Señor le va a hablar a usted. Hay que saber reconocer la voz de nuestro Señor, ¿ok? No dejarnos guiar por cualquier voz, por cualquier mensaje, por cualquier persona, ¿verdad? Que nos hablen, ¿verdad? Y nos confundan. No. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios, hay que aprender como este siervo, aprender que hay que dejar que el Señor quite todas esas cosas, porque el Señor no solo habla por el viento fuerte, no solo habla cuando caía el fuego y consumía, dice así, que en Elías, en el caso de Elías, ¿verdad? Elías sabía que solo así estaba acostumbrado a ver esos eventos grandes, maravillosos, el poder de Dios. Pero aquí se dio cuenta que también Dios trabaja de esa manera. El amor de Dios es grande, hermanos. Que el amor de Dios, si lo aprendemos a conocer al Señor y tenemos una relación con Dios, podemos aprender las maneras en las que el Señor, ¿verdad?, habla a nuestra vida, cómo Él se dirige a nosotros. La vez pasada yo estaba hablando del carácter del Señor. El Señor habla de muchas maneras. Si Él nos va a corregir, nos va a hablar de una manera, ¿verdad?, en la cual nos va a corregir. Si Él nos va a hablar con amor, nos va a hablar de esta manera. Si usted está cansado, está deprimido, con miedo, dudas, lo que usted tenga, y usted es hijo de Dios, solo vaya a su recámara, póngase a orar y entréguele al Señor todo eso. Porque Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Hay que saber ir a la montaña y ponernos a orar en privado, solamente Él y yo, solamente Él y usted. Y Él va a responder, hermano, Él va a consolar su vida. Él le va a dar esa convicción de lo que usted pide. Pero déjelo que Él trabaje. No se canse de dudar del Señor, ¿ok? No dude que solamente de esta manera me va a hablar el Señor. No, de esta manera me va a hablar el Señor. No, hay muchas maneras que el Señor le puede hablar. Y hay muchas maneras en las cuales se las va a confirmar. Pero una de esta específica. Esta específica es lo más bonito. Porque es donde estamos quebrantados en la presencia de Dios y nos está cobijando con su Santo Espíritu y nos está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, directamente a su corazón. Usted se va a sentir en paz.
y se va a levantar con una vitalidad y una fortaleza espiritual que solamente Él la puede dar. Aprendamos nomás solamente a reconocer la voz de Dios y a escucharlo a Él y a entender las maneras en las que Dios puede hablar. Amén. Creo que me extendí mucho, pero bueno, el mensaje, ¿verdad? Es básicamente, ¿verdad? Lo que ya les expliqué, ¿verdad? Del ejemplo del profeta Elías. Tenemos ese gran ejemplo, siervos de siervos, que solo hablaban y el Señor los respaldaba. Y tenemos ese ejemplo de donde Él también habló con Dios en el silencio. ¿Cómo hablaba Moisés? También, solo Él y Dios. Así es como debemos de hablar con el Señor. No necesitamos testigos, solamente Él y usted. Hable con Él. Lo invito a que usted entre en la presencia de Dios y ya va a ver cómo usted se va a levantar. Fuerte, sin duda, sin temor, fortalecido. Y esa es la convicción de que todo va a estar bien. Esa es la convicción que usted va a sentir, todo va a estar bien, porque eso es lo que nosotros sentimos cuando el Señor nos administra. Todo va a estar bien. De allí de donde usted se levante, se va a levantar con esa paz, con esa convicción, con su fe fortalecida, sin el cansancio, sin el temor, sin la depresión, sin las dudas que usted tiene, los conflictos emocionales que se hace el ser humano. Usted se le va a levantar bien, pero bien, como dicen, chispudo, por estar dentro de la presencia de Dios, y el Señor le va a hablar, el Espíritu le va a hablar y le va a decir, no te preocupes, todo está bien, todo lo tengo controlado, dice el Señor. Porque nosotros clamamos a Dios y Él responde. Amén. Con eso me voy a despedir en esta noche. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañar en esta noche, ¿verdad? Y por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Todos aprendemos, porque yo aprendo, ¿saben? Por estar aquí hablando y enseñando, ¿verdad? La palabra de Dios, también yo aprendo, porque a mí el Señor me enseñó. Yo le digo al Señor, así aprendo, así. Y uno, ¿saben qué? No solo aprende, se memoriza uno las palabras de Dios. No, si es que yo le digo una cosa, es una práctica, es práctica. El temor se va. Ay, Dios, que yo iba a pararme a hablar. Yo le decía al Señor, no, yo voy a hacer, digo yo, como, ¿cómo le dicen? Como Jeremías. Me voy a andar escondiendo. No, yo le decía, no, Señor, yo no soy para eso. Pero cuando el Señor dice, queremos servirle al Señor y queremos estar bien con el Señor y queremos estar obedeciendo al Señor, no, digo yo, pues yo lo hago, Señor, porque yo quiero agradarte a ti. Yo quiero servirte a ti. Es todo lo que quiero hacer. Ay, no importa, le digo al Señor, tú me vas a poner palabras, tú vas a usar mi vaso. Y esto me va a servir para crecer más. Porque yo aprendo más, me memorizo más cosas. Mi mente está ocupada en la palabra de Dios, siempre pensando en las cosas de Dios. No estoy como esas personas ociosas, ¿verdad? Que están pensando en tantas cosas y tantas tonterías. Y yo le digo al Señor, no, yo no quiero eso, porque el enemigo trabaja de esa manera y después estamos preocupados en los afanes de la vida. No, Señor, yo me pongo a leer la Biblia, y por eso es que le digo que el estar acá hablando de la palabra de Dios, para mí es un privilegio. Le digo al Señor, gracias, Señor, porque tú me enseñas a mí lo que yo aprendo. Con las pocas palabras, yo estoy aquí hablando y les estoy diciendo a ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que darle la gloria a Dios y debemos de ser y copiar siempre la conducta de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él quiere, agradar a Dios.
¿ok? Agradar a Dios. Ocupar nuestra mente para lo útil, para crecer. No ser ociosos, no ser, dice así, darle a la mente, dice, la capacidad de solo pensarlas y que el diablo nos esté tirando dardos, no. Hay que pedirle al Señor estar ocupado siempre en la obra de Dios, estar ocupado leyendo la palabra de Dios, no darle tiempo. No son momentos para darle tiempo, dice así, a las cosas, dice así, superficiales, mundanas. Hay que ocuparnos, hermano, porque las cosas que están sucediendo también es para preocuparnos. Es cosa de que debemos de estar limpios ante la presencia de Dios, ocupados trabajando en la obra de Dios, ¿ok? Evangelizando. Que nos encuentre Dios haciendo la obra de Él. Eso es lo más importante. No importa lo que el mundo piense, no importa lo que los demás critiquen. Lo que importa es lo que nosotros, cómo nos presentamos delante de Dios. Eso es lo importante, ¿saben? No importa cómo usted se presente ante las personas que no tienen temor de Dios. Porque al final, hermano, lo que va a contar para el Señor es la conducta nuestra. Cómo fuimos nosotros. Cómo, dice así, hemos hecho, dice así, las cosas cuando estamos aquí, ahorita que estamos aquí en la tierra. Entonces, preocupémonos cómo nos presentamos delante de Él. Eso es lo más importante. Y que nos encuentre haciendo su obra. Aunque usted se sienta que sea poquito lo que haga, eso cuenta para Dios. Amén. El que usted le dé la palabra a otra persona, eso cuenta para Dios. Hay que hacer siempre lo bueno para hacer la obediencia de Dios. Porque solo los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos. Cristo viene pronto, hermanos. Y ahorita en este tiempo no es tiempo para estar pensando solamente en estar perdiendo el tiempo. Es tiempo para que nos pongamos a cuentas con Dios. Es tiempo para estar haciendo lo que Dios nos manda a que hagamos como hijos de Dios. Por eso es muy importante cómo usted se presenta delante de Dios. Muy importante. Y eso solo usted lo sabe. Entonces, prefiero, le digo al Señor, que me encuentres haciendo tu voluntad y obedeciéndote. Y no haciendo lo que otros están haciendo y viviendo doble vida. ¿Ok? Yo no quiero eso, Señor, le digo. Yo quiero estar aceptada delante de tu presencia cuando tú me llames. Que me digas, buen siervo, dice así. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a la presencia del Señor. Eso queremos que el Señor nos diga ese día en el encuentro con Cristo. Amén. Con eso me despido. Amén. Y que Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Gracias por acompañarme en esta noche. Dios los bendiga a todos grandemente. Amén. Y que Dios, como dicen, siga usando nuestras vidas. Que Dios use nuestros vasos. Que Dios los limpie. Y que estemos siempre haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Amén, hermano. Yo me despido, ya me alargué mucho. Hasta pues mañana, primeramente Dios, ¿verdad? Vamos a estar acá, ¿verdad? Si Dios nos da palabra, aquí vamos a estar, ¿verdad? Aprendiendo. ¿Ok? Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga.